Hay algo importante aquí. La semana pasada hablábamos acerca del bautismo. De eso se trataba el capítulo 6, de que estábamos muertos al pecado y vivos para Cristo. Y ese es el lema que nosotros manifestamos cuando vamos a las aguas. Manifestamos públicamente que ahora somos seguidores de Cristo, que hacemos su voluntad, que queremos hacer su voluntad, que ya no tenemos una vida de practicantes del pecado, sino que ahora queremos que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas y nosotros obedecer a lo que Él nos indica. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que sea de bendición y para que el tiempo que nosotros transitemos en esta tierra podamos vivir con esperanza y podamos también compartir esa esperanza con otras personas, con nuestra familia primeramente, con la comunidad donde hacemos vida, con nuestros compañeros de clase y hasta donde el Señor considere que debemos compartir su palabra. Veamos qué dice Romanos 7 del 1 al 3, que nos habla de principios cristianos. Nos dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pablo hablaba con aquellas personas que conocían la ley. Estaban allí una cantidad de judíos que estaban escuchando la palabra, y también el pueblo en pleno conocía parte de la ley romana, quizá toda, porque estaban viviendo así como tú y yo conocemos las leyes que están establecidas en nuestra nación, ¿verdad? Conocemos algunas, conocemos varias. Entonces, de la misma forma, él está hablando a estas personas acerca de cuál debía ser el principio que debía regir cuando alguien estaba casado con otro. ¿Por qué? Porque se veían muchas situaciones en medio del imperio romano, y una de las situaciones que se veía era la infidelidad, el adulterio estaba presente en el imperio romano, y situaciones ocultas que también se presentaban durante esta época, aquella época y esta también. Y aquí Pablo exhorta acerca de cuál es el principio que debemos tener justamente cuando nos hemos casado o cuando nos vamos a casar. Fíjense que la palabra nos da aquí ejemplos y nos da principios importantes que muchas veces por ignorancia, por no conocer la palabra, tomamos la disposición de unirnos a cualquier persona y luego termina en una situación de caos, ¿verdad? Y aquí hay principios, pues, que el Señor establece, estos principios de convivencia social y de la relación que Dios ha indicado desde el principio de la creación. Nosotros podemos observar que el Señor, después que creó a todos los animales, que separó el cielo del mar, del día, de la noche, también hizo al hombre. Y después dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, es decir, una persona que fuese adecuada para ayudar a ese hombre, y que juntos pudieran ser mayordomos
de la tierra y señorearla, porque esas fueron las instrucciones, y multiplicarse, pero bajo los principios que el Señor había establecido. Y vemos también que las personas están sujetas a leyes, a diferentes condiciones e instrucciones de vida, para que podamos tener una convivencia social equilibrada, adecuada, estable. Y esta condición nos permite vivir de manera adecuada. También nos muestra aquí en la palabra de que el hombre es la cabeza de su familia. Esto ha sido un principio que muchas veces se ha violentado. ¿Por qué? Porque en otros momentos hemos hablado acerca de, en Romanos 1 precisamente, acerca de que el hombre no ha tenido, o muchas personas, no hablo solo del hombre, de individuos, no han tomado en cuenta al Señor y deciden vivir a su manera. Y parte de esto es la condición de la mujer por encima, como autoridad por encima en medio de un matrimonio. Dios estableció que Él fuese la cabeza de ese hombre y a su vez que ese hombre fuese la cabeza de la mujer. Y la mujer iba a ser obediente a ese hombre en amor, porque no dice que es agarrada por los pelos, ni mucho menos, sino en el amor que el Señor ha depositado, porque le dice al hombre que trate a la mujer como vaso frágil, con cuidado, con delicadeza, ¿sí? ¿Y eso para qué? Para que nos vaya bien, para que pueda haber una multiplicación de hijos y esos hijos a su vez puedan desarrollarse de manera equilibrada. Pero cuando esos principios son violentados, entonces la sociedad comienza a padecer, a tener situaciones. ¿Y cuáles son esas situaciones? Bueno, si a mí esto no me gusta, me voy, esto se acabó. Si no me gusta como hiciste la arepa, pues ya no te quiero. O si no es suficiente lo que trajiste para comprar los alimentos, tampoco te quiero. Voy y busco a alguien que tenga más, y muchas veces parece una tontería y a lo mejor lo decimos aquí como un chiste, pero en muchos hogares esto se convierte en una triste realidad. No me gusta, mejor como que me busco a otro que tenga real, porque tú no me resuelves. O no, me busco otra que tenga, ¿cómo es? 90, 60, 90, porque tampoco me conviene. Y esto es vivir fuera de la voluntad de Dios. Dios nos da principios para que nosotros seamos cuidadosos, especialmente para los que aún no se han casado, de no estar probando a ver con quién, sino esperar en Dios, la persona que Él ha escogido. Y de la misma manera, a la mujer esperar en Dios, la persona que Él ha escogido, porque esa persona va a ser aquella que va a amar hasta que el Señor venga, en las buenas y en las malas. También nos habla de que la razón única por la que debería haber una separación es por causa de la viudez. Y es cuando nosotros hemos establecido un matrimonio correcto, de acuerdo a la voluntad y al propósito del Señor. Por supuesto, queremos vivir con esa persona hasta que Dios diga, y va a ser de bendición en las buenas y en las malas. Vemos aquí que a pesar de que el Señor ha dado instrucciones, el ser humano procura establecer su propia ley y decide entonces convivir un tiempo con alguien, después se aburre de esa persona y busca otra, o busca a otra más, o se casa y se divorcia ante cualquier conflicto, como lo hemos hablado, o mantener una vida como si estuviese soltero o soltera, aun cuando están casados. Tú tienes tu vida, yo tengo la mía. Tú tienes tu dinero, yo tengo el mío. ¿Y en dónde termina eso? En caos. En caos. ¿Y quiénes sufren?
los que vienen después, los hijos que viven separados entonces de los padres o viven situaciones de caos dentro del hogar. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué Pablo está hablando aquí acerca del matrimonio? ¿Por qué? ¿Por qué habla del matrimonio? Si aquí Pablo lo que está es predicándole a los romanos. ¿Por qué trata esto? Como les decía, había muchas situaciones de caos y hace una analogía acerca del matrimonio para manifestarle al pueblo que nosotros somos la novia de Cristo. Y no se trata del género femenino o masculino, sino que todo aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador se constituye en la novia de Cristo. ¿Cuál es esa novia? La iglesia. ¿Y cuál es esa iglesia? Este creyente. Dile a tú mismo, ¿quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. No es el espacio, sino es aquel creyente que ha recibido a Jesús y que ha recibido y obedece los principios establecidos por la palabra del Señor. Esa persona es iglesia de Cristo y se constituye en la novia. Jesucristo dio cumplimiento a la ley establecida por Dios y en su sacrificio en la cruz cumplió los requerimientos necesarios para la humanidad. Miren lo que dice el 7 del 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando hace esta analogía, el hombre o la mujer estaba sujeta al hombre, ¿verdad?, en el matrimonio. De igual manera, cuando nosotros recibimos al Señor, ahora estamos sujetos a Cristo. Y como les decía hace un rato, Jesús es la cabeza de toda persona que ha creído y lo ha recibido como su Señor y Salvador, así como el esposo es la cabeza de la esposa. ¿Y por qué razón? Porque el carácter que el Señor ha depositado, las características para cada uno son esenciales para cumplir un rol en esa familia. Y de la misma manera, las características que Jesús tiene son esenciales para que nosotros vivamos de acuerdo a su propósito y podamos ser de bendición y podamos ser bendecidos también. Ya no nos pertenecemos. Un día muy cercano. ¿Y saben por qué digo que es un día muy cercano? Aunque la palabra nos dice que ni el día ni la hora nadie lo sabrá. Porque todos los acontecimientos que hoy, en este momento, están sucediendo a nivel mundial, nos manifiestan que Jesús viene pronto. Amén. Sí, Señor. Viene pronto. Hay un reloj que en este momento está moviéndose y está estremeciendo al mundo entero, y todos están allí con la mirada atenta acerca de lo que está ocurriendo. Es un reloj espiritual y está escrito aquí en la palabra, y lo vamos a ver, donde nos muestra de que el Señor volverá por nosotros. Y cuando Cristo venga por nosotros, nosotros, la novia, celebraremos con Él las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús es el Cordero, porque Él fue
el que pagó el sacrificio por nosotros. Y la palabra nos dice que como cordero inmolado fue directo al matadero, sin haber pecado en él. Y ahora Él se constituye en el novio de esta iglesia, y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra convicción de que un día ya pasaremos de muerte a vida, de tristeza a gozo. Y ese debe ser nuestro enfoque. Que estemos deleitándonos, como le puse el nombre a este mensaje, deleitándonos en el amado, en aquel que viene por nosotros. Aguardamos el regreso de Jesucristo. Pero fíjense que habla de la ley. ¿Y por qué habla de la ley? Si nos muestra que es en la gracia del Señor en el que nosotros estamos viviendo. Es necesario que nosotros pudiésemos conocer la ley, las leyes que están establecidas, ¿verdad? Las leyes de tránsito están establecidas, y cuando nosotros conocemos la ley de tránsito sabemos que es una infracción lo que podamos estar haciendo fuera de esa ley. De la misma manera, era necesario que nosotros pudiésemos conocer cuáles eran las infracciones que estaban sucediendo en nuestra vida de pecado, para poder saber cuál ha sido la norma infringida. Cuando hablamos del matrimonio, ustedes decían fidelidad, hablaban de respeto, y está establecido en la palabra del Señor. Cuando no somos fieles, estamos infringiendo una ley, ¿verdad? Una norma establecida. Cuando no respetamos, también estamos violando esas normas que están establecidas. Ahora, cuando hablamos de la gracia de Jesucristo, entonces decimos, bueno, pero es que ya no hay ley, porque Jesucristo cumplió la ley y pagó por nosotros los pecados. Por lo tanto, ya esa ley no tiene ningún tipo de validez. ¿Es así? No es de esa manera, sino que Él cumplió la ley que nosotros no podemos cumplir por causa de nuestra desobediencia, por causa de esa conducta de desobediencia y por la caída hacia el pecado, la caída del hombre. Sin embargo, la ley nos permite comprender la necesidad de arrepentimiento y la esperanza que ahora tenemos en Cristo y en su gracia salvadora. Y no significa que, bueno, cumplamos la ley y con eso ya somos libres del pecado y somos salvos, porque no es por obra, sino por fe. Entonces nos encontramos allí como que, bueno, ¿y cómo funciona esto? No somos perfectos, el único perfecto es Jesús. Y somos propensos a fallar por causa del pecado de la humanidad, por causa del pecado de Adán. Y por esa razón necesitamos de la gracia salvadora de Jesús para que nuestros pecados sean borrados. Y es un día a la vez. Sin embargo, ya no somos practicantes del pecado. ¿Por qué? Porque ahora no debemos actuar con maldad, con alevosía, con una intencionalidad de hacerle daño a otros para vengarnos, sino que sabemos que el Espíritu Santo de Dios habita en nuestras vidas, y eso nos redarguye, nos reprende, nos dice, no, me provoca hacer esto, pero no lo debo hacer porque voy a ofender a Dios. ¿Y cómo lo sustituyo? Voy a la cruz. Señor, mira esta condición, mira esta situación, yo la pongo delante de tu presencia. Y el Señor nos da paz, y Él se encarga de esa situación que nos aflige. Y fíjense lo que dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así como hablábamos en Romanos 6, antes
de nosotros ir a las aguas del bautismo, nosotros practicábamos el pecado, pero ahora cuando tenemos conciencia que es la gracia del Señor en nuestras vidas, nosotros queremos manifestar que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y por ello vamos y simbólicamente decimos: muero para el mundo, pero vivo para Cristo. Y digo simbólicamente en lo externo, porque en lo interno hay un antes y un después. Ahora, dice el 12 y el 13, dice acá: el 7 dice primero: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Vemos acá que hay una condición de pecado y que a través de la ley es que nosotros podemos conocer esa condición. Y da un ejemplo acerca de la codicia. En 1 de Timoteo también nos habla acerca de esto. En el 1 del 8 al 11 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Vemos allí una cantidad de situaciones de pecado que normalmente el ser humano practica. ¿Y por qué lo hace? Porque está separado de Dios. Vemos situaciones, acontecimientos mundiales que muchas veces los hemos normalizado, pero ante los ojos del Señor están atentando contra Él mismo, ofendiéndolo. Y nosotros debemos tener conciencia acerca de esto. ¿Para quién es el castigo? Para aquellos que actúan de esta forma. ¿Y por qué el Señor no nos muestra aquí? Porque Él quiere que nosotros tengamos conciencia de cuáles son las acciones que estamos cometiendo, que ante los ojos de Él son llamadas pecado. Continúa en el 8 y dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Vemos aquí pues que muchas veces, o mejor, no muchas veces, sino que la humanidad, antes de conocer a Jesús, vivió pues fuera del mandamiento, fuera de la ley, fuera de lo que estaba establecido por el Señor. Y fíjense que dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y nos habla acerca de lo que sucedía en la época de Abraham, cuando aún todavía no habían estado establecidas las leyes. Y hace una analogía acerca de nuestra vida. Cuando no teníamos la conciencia del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿por qué razón Él actuó de esa manera? Porque hay gente que se pregunta: ¿pero por qué Jesús fue a la cruz? ¿Por qué Él murió? Él no tenía por qué morir.
pero era necesario que esto sucediera para que nosotros pudiéramos tener conciencia de cómo estábamos viviendo. Y una vez que tenemos esa conciencia, el Señor nos muestra que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y que es necesario el arrepentimiento. Y dice, y por el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Y uno dice, bueno, pero ¿y cómo es esto? Porque la ley sin la gracia salvadora nos condena y no nos da ningún tipo de esperanza. Ahora con Jesús en nuestras vidas tenemos una esperanza y nos muestra de que el pecado ya no debe operar en nuestras vidas. Y dice el 12 y el 13 nuevamente, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué significa esto? Que ahora tengo una plena conciencia de por qué el Señor me muestra, y Pedro me dice que de lo vil y menospreciado el Señor sacó. Dice que nos sacó del lodo cenagoso para mostrar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es una bendición para nuestras vidas y es nuestra esperanza. Nos da la oportunidad que nosotros podamos decir, yo no quiero seguir viviendo de esta manera. Yo no quiero seguir viviendo en esta condición de pecado, porque aflige mi vida, porque aflige mi corazón, porque no me da esperanza, porque vivo en tribulación, en angustia, no tengo paz. Sin embargo, cuando entendemos que es por la gracia del Señor, que Él quiere que nosotros nos apartemos de esa manera de vivir, entonces encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y ahora bien, ¿qué pasa entonces con nuestra naturaleza? Porque decimos, bueno, yo comprendo esto y me parece bueno. Sin embargo, muchas veces tengo situaciones en mi vida que me perturban y que me llevan a actuar de una manera que no quiero. Nos muestra el 14, nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Podemos observar aquí que habla de un ser interior. Habla de esto que nosotros podemos ver como esa carcasa. Sí, también habla de ese ser que nosotros no vemos. Y cuando el Señor viene a nuestras vidas, hay una ley espiritual que va a proceder en nosotros y nuestro interior es renovado, convencido de pecado, de justicia y de juicio, y convertido al Señor al constituirnos en verdaderos cristianos mediante el desarrollo del carácter de Cristo.
Es decir, yo llego al Señor en la condición en la que estaba. Lo recibo y comienza un proceso en mi vida. Y a medida que yo dispongo mi corazón, me dispongo porque el Señor me ha dado una libertad de elección. Puedo deleitarme en ese proceso que el Señor está generando en mi vida. Por eso es que hablamos de que tenemos una relación o debemos tener una relación con Dios más que una religión. Porque si bien la disciplina, los hábitos que podemos tener nos ayudan a desarrollar habilidades y desarrollar también el carácter, verdaderamente nosotros seremos transformados cuando tenemos una relación estrecha con el Señor a través del Espíritu Santo. Y Él nos ha dado estrategias para que nosotros podamos estar en esa comunión, en esa relación. Vemos que la naturaleza pecaminosa proviene de esa transgresión de Adán cuando nos entregó, cuando compartimos también el pecado. Y al evaluar la ley podemos comprobar de que estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la ley nos condenaba, porque ninguno había podido ser fiel verdaderamente para cumplirla, y de allí la necesidad de nuestra redención. Sin embargo, por esa libertad que el Señor nos ha dado de elección, nosotros debemos tener ahora conciencia a través del conocimiento de esta palabra y del sacrificio que el Señor hizo en nuestras vidas, que dar rienda suelta al pecado nos constituye como esclavos del mal, esclavos de la maldad. Nosotros podemos decir, y lo hemos leído, que somos esclavos por amor, es decir, no estamos actuando de una manera obligada o porque pertenecemos, aunque no queramos, a alguien, sino que por amor Él nos ha ofrecido acercarnos a Él y nosotros le hemos recibido. ¿Y por qué decimos que esclavos? Porque lo que habla Pablo aquí, el pecado que mora en mí. O sea, estamos en una tierra donde podemos ser propensos a cometer faltas, a vivir en pecado. Sin embargo, hemos decidido, porque el Señor nos ha llamado a decir, no, basta, no quiero vivir de esa manera. Quiero resistirme a esto y vivir bajo tu voluntad y bajo tu propósito. Y el Espíritu Santo, que es el que me convence de pecado, de justicia y de juicio, comienza el proceso en mi vida, ese proceso de crecimiento. Pero hay males que están en esta tierra y que a nosotros también nos afectan. No solamente lo podemos ver allí en 1 de Timoteo, como lo vimos ahorita, sino también en Gálatas nos dice, del 17 al 21 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que todas estas situaciones que vemos como algo común en el desarrollo social de las relaciones no son del agrado del Señor.
Y no solamente es que lo ofendemos, sino como consecuencia somos destituidos de la gloria de Dios. Por eso el Señor nos pide que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él, que vivamos una vida de acuerdo a su voluntad y a su propósito, que mientras que estamos transitando esta vida podamos entender que tenemos una esperanza y que podemos deleitarnos en el amado. Podemos vivir una vida que agrade al Señor. Él nos promete la esperanza de estar con nosotros hasta el fin. Amén. Sí, Señor. Gracias. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias. En lugares de reposo me hará descansar, confortará mi alma. El Señor conoce las situaciones de este mundo, las conoce, y también conoce nuestros corazones. Y Él nos dice que confiemos porque Él venció al mundo. Y por ello, en nuestra propia humanidad, nosotros no podemos derribar todas estas situaciones que nos atraen y que nos pueden atrapar o que nos mantuvieron atrapados por mucho tiempo. Pero en el poder del Espíritu Santo sí, porque Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da vida. Y la palabra nos muestra que el hombre interior se deleita en Dios. Nuestro espíritu necesita de Dios. Amén. Nuestra alma necesita de Dios. Necesitamos. Él nos constituyó para adorarlo, Amén. para hacer su voluntad. La carne, nuestros miembros físicos y el alma, cuando hablamos de la mente, del corazón, se deleitan en el placer que produce el pecado. ¿Por qué? El espíritu vuelve a Dios del aliento de vida. Dice la palabra que el Señor sopló y nos dio aliento de vida. Clama, gime por el Señor. La carne vuelve a la tierra, al polvo, ¿verdad? Y el alma es la que necesita arrepentirse, donde están los sentimientos, donde están las emociones, donde están los pensamientos, donde tomamos la decisión de tener acciones de pecado sin contemplar el futuro y las consecuencias de cada acción o decisión. Por esa razón es que el Señor busca nuestra alma. Y por eso el salmista, cuando estaba en momentos de angustia, hablo del rey David, decía: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando nosotros vemos todo esto decimos: oye, pero como que todo es malo, todo lo que ocurre y todo donde nos movemos, porque en diversas situaciones o lugares o actividades podemos ver pecado. Sin embargo, no es así. Nosotros podemos deleitarnos en Dios, adorar al Señor por quien es y alabarlo por lo que Él ha hecho. ¿Y cómo lo hacemos? Expresando la libertad al adorar y exaltar el nombre del Señor en cualquier circunstancia. Si estás trabajando, dale gracias al Señor porque tienes un empleo. Si estás en casa, dale gracias al Señor porque puedes ayudar en tu hogar. Si estás estudiando, dale gracias al Señor porque te ha dado la habilidad para poder estudiar, para poder desarrollarte, para prepararte, porque ese estudio, ese desarrollo académico, el Señor lo va a utilizar para su propósito de la manera como tú a lo mejor ni piensas. Si estás en un lugar donde también te estás congregando, dale gracias al Señor porque públicamente puedes mostrar la fe en el Señor. Amén. Y porque puedes deleitarte en Él.
Si estás casado, dale gracias al Señor por tu matrimonio, por tu esposo, por tu esposa. Gracias, Señor. Y que sobre todo tengas presente que Dios tiene que estar en el medio de ese matrimonio, para que sea de bendición, para que haya crecimiento, para que podamos ser modelos también a la sociedad, a nuestras familias, a los hijos. Es de bendición compartir con la familia. Y hay un paréntesis: la familia es mi núcleo, mi esposo, mis hijos y yo. Los que estuvieron conmigo antes son familiares, se convierten así. ¿Por qué? Porque el Señor va permitiendo que se multipliquen las familias. Pero disfruta también a tus familiares, bendícelos. Pero recuerda que el Señor ha establecido esa vida matrimonial donde tú te debes a tu esposo y tu esposa se debe a ti. Y es una relación donde ni siquiera los hijos deben involucrarse, sino que ellos son parte de lo que el Señor ha permitido. Pero esa relación es entre ustedes dos, así como nosotros, la iglesia, tenemos esa relación con el amado. Y nos deleitamos en el amado. Disfrutar y compartir la palabra de Dios. Esta es una palabra viva. La misma Biblia nos dice que la palabra mata, mas el Espíritu es el que da vida. Yo puedo leer esto como un libro y tal vez me voy a encontrar allí con una serie de situaciones que no voy a comprender. ¿Por qué? Porque está hablando de hechos y de situaciones específicas para que yo pueda conocer al Padre, para que pueda conocer al Hijo, para que pueda conocer al Espíritu Santo. Pero es el Espíritu Santo el que me guía al conocimiento de toda verdad a través de esta palabra. Y cuando yo comienzo a disfrutarla, comienzo a ver la bendición que Dios ha otorgado a mi vida. Empiezo a descubrir ese misterio del Señor allí tremendo, y entonces comienzo a decir: oye, ya entiendo por qué aquella hermana me decía: no, yo tengo gozo. Oye, pero no llegó el agua. Bueno, pero igualito estoy contenta. Oye, pero el aseo no pasó. Bueno, pero igualito le doy la gloria al Señor, porque mi vida no depende del agua, del aseo, de lo que viene o de lo que va. Depende es de Dios. Él conoce mis necesidades, Él conoce mi situación, Él conoce mi condición. Y Él me dice que por nada esté afanado, sino que tenga paz. Puedo disfrutar al aire libre las actividades recreativas que no atenten contra mi fe. Pero yo no puedo estar con mi familia y si pusieron una música y disfrutaron y bailaron en familia, no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Si estoy disfrutando de un ambiente sano, de un ambiente que Dios me ha permitido. No es lo mismo de que yo me vaya a un lugar que está dedicado a situaciones de pecado, abiertamente. Por ahí veíamos en Caracas un sitio que se llama Terrible. No voy ni a decir el nombre. Y ya tiene el nombre afuera y yo voy, yo un sano esparcimiento. No, ya me está indicando a dónde voy. Entonces debo tener ese sentido común y ese discernimiento. También puedo disfrutar de la música que Dios ha creado. Ahí el Señor la estableció. Sin embargo, otros la han utilizado para hacer el daño. Entonces el Señor me permite que yo pueda ser selectiva. Yo no debo escuchar música que va a atentar contra mi integridad, o que va a atentar contra Dios, o que va a atentar contra mi prójimo, porque es pecado. ¿Por qué? Porque está implícito, allí ya está establecido que es pecado. Oye, pero es el momento. Sí, pero también el momento está preparado por quienes necesitan mercadear y obtener ganancias de eso que están produciendo.
Entonces, el Señor, a través de su palabra, me muestra qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Por eso es que la ley está presente, para que puedas saber qué es y qué no es. Puedo establecer relaciones con las personas, relaciones comunes, puedes relacionarte con tus compañeros de clase, pero si tus compañeros de clase están tomando una acción que está mal ante los ojos del Señor, ya no lo comparto. Ya me tengo que separar. Es que son mis amigos y bueno, lo estaban haciendo, pero yo no. Pero yo estoy allí y casi siempre paga el que está allí que no estaba haciendo nada o que sabía que no estaba bien. Y que hay estrategias que el maligno, que el Señor lo reprenda, utiliza para hacernos caer aunque nosotros conozcamos el bien. Por esa razón es que el Señor nos dice que estemos advertidos para no caer en el peligro. De la misma manera, lo que ven nuestros ojos, lo que habla nuestra boca, podemos tener conversaciones que son productivas, provechosas, que bendicen a otros, que bendicen a nuestras vidas, en fin, todo me es lícito, dice la palabra, pero no todo lo debo hacer o no todo lo puedo hacer. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ello. Debemos disfrutar también la creación. Oye, cuando vamos a la playa, qué bendición ver ese mar hermoso que el Señor creó, que no tiene allí una acción del hombre, sino que es una naturaleza que el Señor ha dado para que nosotros seamos bendecidos. Nosotros podemos disfrutarlo. Y también debemos disfrutar la salud que el Señor nos ha dado, cuidar nuestro cuerpo, porque así como nosotros somos la novia, porque somos la novia, porque hemos recibido a Jesús, pero también nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, que debo cuidarlo, no debo exponerme a situaciones que hacen daño, debo valorar incluso aquellos que aún no se han casado, porque los que estamos casados nos pertenecemos el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Nuestros cuerpos son de uno y del otro, pero en el caso de los solteros deben valorar la bendición que el Señor les ha dado de esperar el tiempo perfecto donde Él muestre quién es esa persona. Y esperar en el Señor no significa entregar nuestros cuerpos a otros mientras que esperamos, sino tener la paciencia de esperar en Dios, porque Él nunca se equivoca. Y si hemos fallado, el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos, de santificarnos y de apartarnos para Él. Y el 24 nos dice primero el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todo lo que hemos hablado anteriormente, cuando uno lo escucha, uno lo reflexiona y dice, oye, sí, es verdad. Sí, yo debería tener esta conducta, pero tengo esta otra. Ahí es donde el apóstol dice, miserable de mí. Porque en nuestra humanidad, deseos y acciones carnales, muchas veces estamos o nos sentimos condenados. Nuestras acciones, pensamientos y palabras pueden mantenernos al margen de Dios, quien es santo, santo, santo. Es decir, Él no comparte el pecado, no está de acuerdo y nos está diciendo que debemos separarnos del pecado. Y por eso es que nos da la estrategia. ¿Y cuál es esa estrategia? Jesucristo. Porque dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
mas con la carne a la ley del pecado. No nos está diciendo que nosotros, tenemos licencia para pecar porque, vivimos en este cuerpo. Sino nos está diciendo que debemos alimentar el Espíritu con el Espíritu de Dios para que este cuerpo, lo que está aquí afuera, ¿verdad?, esa carne que sirve a la ley del pecado pueda ser retenida de pecar, se abstenga de hacerlo. Incluso Gálatas nos dice que hay una lucha constante entre el espíritu y la carne, es decir, entre la naturaleza humana y el Espíritu de Dios. Y aquella que nosotros alimentemos, ella es la que va a prevalecer. Reflexiona, ¿qué estás alimentando diariamente? ¿Estás alimentando tu ser interior con la palabra de Dios, con la oración, con la búsqueda de su presencia, con hacer el bien? ¿O estás alimentando a aquel que, como vaya viniendo, vamos viendo? Lo que se presente, por ahí voy y ya veremos qué sucede y después me arrepiento. No, el Señor quiere que vivamos como pecadores arrepentidos, que diariamente estemos atentos, y no es una carga que no podamos llevar o un sufrimiento, al contrario, es la herramienta que nos da la paz y la esperanza. Mira lo que dice Mateo 6, 19, 21, cuando hablamos qué debo cultivar. Nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos continuar permitiendo que la carne, esta humanidad, esta naturaleza humana, domine nuestras vidas y nos ponga allí en contienda con el Señor. ¿O tomaremos esa decisión de arrepentirnos? Porque la palabra nos dice que el que se arrepiente y se aparta del pecado, obtiene la misericordia del Señor, es decir, el perdón de Dios. Si hemos vivido una vida de pecado, Él nos da la oportunidad, así como le ha dado la oportunidad a aquellos que en algún momento erramos porque quisimos vivir a nuestra manera y nos relacionamos con una persona y después entonces nos separamos y entonces entendimos que el Señor quiere una vida diferente y nos da la oportunidad de estar con alguien de bendición y vivir una vida de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Él conoce los corazones y nos da la esperanza. Es justo y misericordioso y sobre todo es amoroso y nos invita a que nosotros hagamos tesoros en el cielo, viviendo una vida de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Como les decía, nuestra carne va a perecer, vuelve al polvo, pero nosotros vamos a darle cuentas al Señor de qué hicimos con ella. Entonces es importante que nosotros vivamos en esta carne de acuerdo a la voluntad del Señor. Nuestra alma y espíritu necesitan a Dios y necesitan de Dios para poder transitar este mundo diariamente y confiar plenamente en el Señor y tener esa fortaleza para decirle a esta carne no o sí, es de esta forma. Y entonces nuestro espíritu se va fortaleciendo, incluso hasta la salud va mejorando. Por eso es que cuando vemos la palabra decimos llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo. El
sobrepensamos y damos vueltas allí. Cuando tenemos una situación que no podemos resolver, ve a la cruz. Y no estoy hablando de que vayas a la cruz de Guadiente, sino de que allí en tu intimidad te postres ante el Señor y ores: Señor, mira esta situación que tengo, que es tan difícil y la veo como imposible. Solo tú puedes darme la esperanza. Y puedo llorar y derramar mi corazón ante el Señor, contándole absolutamente toda la situación. Y estoy segura que cuando te levantes de ese lugar, vas a sentir esa fortaleza que proviene del Señor. Porque Él es nuestra esperanza. Nuestra alma necesita ser rescatada y librada de la condenación eterna. Esas situaciones que siempre nos tienen allí cautivos, que siempre nos tienen atribulados, el Señor nos da la oportunidad de que podamos rendir nuestros pensamientos y nuestro corazón ante el Señor. También debemos tomar en cuenta qué está sucediendo allí en el alma, porque ella es la que necesita ser rescatada. Es la que va a tener ese encuentro con Jesús. Es quien va a rendir a cuentas al Señor por todo lo que hayamos hecho en esta tierra. Es donde están depositados los pensamientos, las acciones, la dirección del corazón. Y es el alma la que necesita recibir a Jesús como Señor y Salvador. Es la que es guiada por el Espíritu Santo para privar a este cuerpo de la práctica del pecado y para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. El Señor nos invita hoy a que nosotros podamos dominar la carne, es decir, este cuerpo que se complace en el pecado. Que busquemos de Dios, porque solos no lo podemos hacer. Y que nosotros podamos entregar diariamente nuestra vida a Jesús.